Nadie olvida en la comunidad de Villa Elisa, en el departamento Colón, esas primeras horas de la fría mañana del 19 de julio de 1998. Nunca los había atravesado una tragedia de tal magnitud. Eran las 6:30 de la mañana cuando la camioneta que transportaba a 9 jóvenes de regreso de un baile de Colonia Hawker, quienes subieron haciendo dedo, cayó en un zanjón con un espejo de agua en un camino vecinal de Villa Elisa. 7 de las víctimas murieron por asfixia por inmersión y los otros 2 aplastados por el vehículo. Era un domingo de mañana, muy temprano, y me acuerdo que suena el teléfono y me están llamando de un conocido que tenía en la comisaría, precisaban máquina. Me llamó la atención justamente porque un domingo de mañana. Y donde, bueno, después me comenta que hubo un accidente muy grave, de que había unos chicos, todavía no sabían, pobre, cuántos eran, dice, pero hay unos chicos que han fallecido, dice. Bueno, la cuestión de que nos levantamos, nos pusimos en campaña y nos fuimos. Y llegamos al lugar del accidente, y ahí sí nos enteramos de la tragedia, digamos, porque realmente fue una tragedia. Y bueno, y ya estaba la autoridad policial, estaba la autoridad judicial, el juez, en su momento era el juez Fuerte, ya estaban actuando ahí, pero fue una cosa, un desastre, digamos, un desastre en el sentido de, yo comentaba de que una de las cosas que más me impresionó, realmente hasta el día de hoy, inclusive me acuerdo, lo tengo muy, muy, muy claro, muy grabado, el espectáculo horrible de los chicos ahí, todos pobrecitos, puestos en, digamos, fallecidos, que se habían rescatado algunos, ¿no es cierto? Inclusive llegamos y estaban rescatando también, habían quedado 2 o 3 abajo. Así que eso fue una cosa que impactó a toda la comunidad. Y a mí en particular también, ya le digo, me impactó mucho porque muchachitos jóvenes, todos venían de un baile. Armando Pietroboni era mi viejo, que fue el creador de la empresa y el visionario de la televisión por cable en nuestra región. Siempre se destacó por salir a cubrir todos los accidentes, la hora que sea, en el momento que sea, frío, calor. De hecho, muchas veces llegaba antes a los accidentes que bomberos o que los propios servicios de salud. Y esa mañana, que nosotros en aquel momento teníamos 20 años, 19 años, todos adolescentes que salimos a bailar en distintos lugares. Unos siempre se caracterizaban por ir a los bailes de Colonia y otros a los boliches bailables, como podría haber sido Flamingo acá en Villa Elisa. Nosotros volvíamos de Villa Elisa hacia San José, donde quedábamos, un grupo de chicos, y lo cruzamos a mi viejo en la ruta. Él a veces se levantaba muy temprano a trabajar, pero nosotros sin saber, porque cuando llegamos a San José nos enteramos de que casi al lado donde habíamos pasado nosotros había estado este accidente. Y me encuentro a mi papá. Y había llegado muy temprano y se había encontrado con ese hecho, junto con algunos periodistas de acá de Villa Elisa, con el tema de la camioneta dada vuelta y los chicos, con esta fatalidad, ¿no es cierto?, del accidente. En aquel momento, imagínate que éramos todos adolescentes y nos sentimos todos golpeados, no solamente porque en algún caso por ahí los conocíamos o nos habíamos cruzado en un baile, sino que eran prácticamente chicos de nuestra edad, ¿no? Y chicos de nuestra edad y que hacían lo mismo que nosotros, porque nosotros también teníamos una camioneta, también salíamos a bailar, también juntábamos amigos en la caja, también nos mandábamos nuestras salidas, más allá de lo que después se habló mucho, si venía alcoholizado, si no venía alcoholizado. Digo, esto fue una fatalidad de que una ruta que estaba en una situación difícil, porque era una calle de ripio, con un puentecito que se angostaba de golpe, que si venías de noche no lo veías, si venías con niebla mucho menos, te encontrabas circulando con la camioneta, la mitad arriba del ripio y la otra mitad afuera del puente, ¿no? Como muchos de los lugares que incluso hasta el día de hoy siguen pasando. Si vos cruzás, eso tampoco cambió tanto, ¿no? Pese a que nos han pasado cosas muy feas en nuestros caminos de Colonia, muchas cosas
siguen sin corregirse, ¿no? Vivencias muchas, recuerdo también muchos que quizás por ahí el paso del tiempo va haciendo que se vayan borrando o que no estén tan nítidos como en aquella época, pero sí, la verdad que, bueno, para mí personalmente fue un shock emocional como a muchos de los habitantes acá de Villa Elisa. En mi caso particular, fui amiga íntima de Marisol Vargas, una de las chicas que falleció en el accidente, la más chiquita, de 14 años, bueno, con ella toda una vida juntas, muchas historias, mucho futuro también, porque bueno, pensábamos festejar los 15 años juntas, que bueno, para todas chicas sabemos que festejar sus 15 es algo muy importante, y bueno, lo habíamos pensado juntas, bueno, transitamos escuelas juntas, primaria, secundaria, bueno, parte de la secundaria no, porque este accidente, bueno, truncó también un poco todo eso, ¿no? Pero hoy en día ya quizás, no sé si es la palabra superar, ¿no? Porque creo que la muerte de un ser querido no se supera, sí se lo transita y se lo vive de otra forma, pero muchos recuerdos, sobre todo ese día, bueno, formábamos con Marisol parte del grupo Donación de Órganos de la Escuela Normal, nosotros éramos estudiantes allí en la secundaria, y formábamos parte junto a otros amigos. Bueno, y ese día, por cuestiones de la vida, Sol me había invitado para ir a este baile justamente. No sé por qué, porque hasta aún hoy digo, debe haber sido el ángel de la guarda que tenemos todos, o no sé. No fui. Sí, fui a cumplir con este evento que era Fiesta Nacional de Colonización, que íbamos a hacer un poco de volanteada, de repartir folletos. Y bueno, y Sol me invita ese día anterior a ir a este baile. Como lo decía recién, por cuestiones que quizás la vida misma te lleva a pensar un poco. Le dije que bueno, que lo iba a ver y demás. Yo en esa época tenía 14 años, todavía no salía. Como que el permiso, entre comillas, era a partir de los 15, y bueno, dije, no, voy a cumplir con mis padres, era mi deber también, y dije, bueno, prefiero estar descansada, ir a repartir estos volantes, y bueno, fue que decidí irme a San José con mis papás, y al otro día, antes de ir a la fiesta, a la mañana me entero por un medio de la ciudad de Colón, el ET26, que es un medio muy escuchado acá en el departamento, y bueno, después obviamente con el correr del tiempo se fue dando más conocimientos, y bueno, llegó la información a mis padres, que obviamente tenían la decisión de decirme, ¿no? del fallecimiento de Sol. Obviamente que para mí fue muy duro. No pude despedirme, sí, como hubiese querido. Mis padres creyeron en ese momento que lo mejor para mí era no ir, no exponerme al velorio, que bueno, que luego uno después de más grande entiende, ¿no? el porqué, y trata de entender la situación. Con 14 años no lo pude entender. Después sí, ya bueno, pasaron varios años, ¿no? de esto, y pude entenderlos a ellos, ¿no? porque siempre por ahí tenía como ese resentimiento de por qué no me dejaron ir a despedir a mi amiga, ¿no? a quien yo consideraba como una hermana. Bueno, después lo fuimos charlando y lo pude entender de otra manera. A mí me llama a la mañana una persona que trabajaba en la policía y me dice, hay un accidente tremendo, un accidente grande ahí cerca de Villa Elisa, camino a Oker, donde estamos ahora. Bueno, en ese momento yo recuerdo tenía una Fiat 125 multicarga y bueno, no sé, eran las 8 de la mañana, era temprano y hacía frío, un domingo. Y bueno, tomo el camino y llego y veo que sí están los bomberos. No había tanta gente, pero sí había un despliegue grande de unos cuantos vehículos ahí. Y vengo, miro para acá y decía, ¿dónde está el accidente? Porque veía una camioneta volcada acá, ahí en el hueco. Y no veía nada, absolutamente nada. Y sigo caminando, voy unos metros para allá, paso la alcantarilla de acá, porque yo decía, un choque, no sabía, no entendía qué pasaba. Y bueno, hoy nos metemos allá y le pregunto a un bombero que estaba ahí mirando, porque en realidad no había mucho movimiento, estaban como todos observando lo que yo no había visto. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasó acá?
y simplemente me dice, mirá, en aquel sector allá estaban todos en hilera las 9 personas. Una cosa que increíble, nunca podía creer de que además era como que salía un vapor del cuerpo de ellos, de ese momento. Y esa imagen no me la puedo olvidar. Todos en hilera, todos en fila. Parecía una foto de alguna tragedia que había ocurrido. Nosotros nunca habíamos visto una cosa de ese tipo acá. Y bueno, ese impacto fue tremendo. Luego lo que despertó, bueno, los medios nacionales vinieron todos. Al día siguiente se hizo el velatorio en el polideportivo acá. Y después, bueno, cuando empezamos a mirar, vimos la dimensión del lugar donde se produjo la tragedia, ¿no? Una alcantarilla que tenía 50 centímetros de agua, poquito. Lo que pasó que la camioneta vuelca, los chicos venían todos atrás, en la caja de la camioneta, y la camioneta lo que hace es como una tapa para ellos. Los que se salvaron pudieron salir por debajo del agua, por abajo de la camioneta. Y los que no pudieron salir se ahogaron, porque la camioneta se aplastó hasta el límite del agua y ahí entre todo el movimiento que había, la noche, el frío, la frazada y todo lo demás, digamos, la conmoción que les causó, no sabían ni dónde estaban ni qué pasaba, estaban llegando a Villa Elisa, faltaban unos metros para llegar. Yo me acuerdo de ese día que son las cosas que uno se olvida. Yo llegaba a la madrugada de San José de un baile, porque era joven y salíamos. Y me acuerdo que llego a mi casa, yo tenía un handy, y empiezo a escuchar que alguien decía, bombero, bombero, bombero. Que era, yo me di cuenta que era la policía. En esa época no había un cuartelero en el cuartel. Cuando pasaba algo, la policía iba y llamaba y tocaba la sirena. Entonces, cuando yo escuché eso, que decía bombero, 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 yo estaba por acostarme, me fui en bicicleta para el cuartel. Yo estaba unas 4 cuadras. Cuando voy llegando, empieza a sonar la sirena ahí, que era la policía que decía sonar. Y bueno, llego al cuartel, creo que soy el primero en llegar, y ahí me informa el de la policía lo que había pasado. Y bueno, fueron llegando los chicos, qué sé yo, todos los demás bomberos. Salimos al lugar del accidente, supuestamente era un vuelco de un vehículo. Cuando vamos llegando al lugar del accidente, me acuerdo bien desde lo lejos, así, que se veían unas luces para arriba, al costado del ripio, del camino, unas luces para arriba. Que cuando llegamos al lugar me di cuenta que era la camioneta que había quedado tumbada, con la batería conectada, todo, y las luces para arriba, que era lo que se veía de lejos, así. Me bajo yo y se baja el jefe y los otros que íbamos ahí, y aparece alguien detrás en ese momento había 1 o 2 policías y alguien más que estaba a la vuelta, y aparece un muchacho y dice, gurises, hay un montón de gente ahí abajo, dice. Porque hasta ese momento era como cualquier otro accidente que nosotros veíamos y no era grave, digamos. Y bueno, ahí, no me acuerdo si fui yo o uno de los muchachos, se subió arriba de la camioneta, porque la camioneta estaba arriba del agua, digamos, y era como un pozo, digamos. Estaba la camioneta con la rueda para arriba, con las luces apuntando hacia arriba. La cabina estaba medio afuera del agua y la parte de la caja, digamos, estaba sobre el ras del agua, digamos. No estaba bajo el agua, ¿no? Y bueno, yo no me acuerdo si fui yo o uno de los muchachos que se subió arriba de la camioneta y empezó a golpear, a ver si se escuchaba algo. Pero sin tampoco caer que había gente de abajo, o sea, eso por los que nos habían dicho, ¿no?, que había gente de abajo. Y mucho silencio, sí, me acuerdo, mucho silencio. Y bueno, empezamos a golpear por ahí, que yo, otro bombero se tira al agua, era una noche muy fría, entraba él, digamos, y la camioneta, no había mucho lugar para meterse al agua porque la caja de la camioneta había quedado justo arriba del agua, ¿no?, del pozo ese. Y bueno, empieza con la mano así a tantear abajo, al costado, digamos, de la camioneta, que sería la cabina, la caja. Me acuerdo que se notaba que tenía barras antivuelco. Y entre creo yo, ¿no?, entre la barra, manotea algo y dice, acá hay uno, me dice, y saca una persona. En ese momento era, bueno, una persona, un chico. Y bueno, seguimos así, seguimos tanteando la vuelta, y bueno, no me acuerdo si sacamos 1 o 2 personas más, unos chicos, digamos. En eso, el jefe, que era José Uri en ese momento, habla con un vecino y traen un tractor
por ahí a la vuelta nomás. Tiramos las líneas, qué sé yo, y empezamos a dar vuelta a la camioneta. No sabíamos cuánta gente había, o sea, pensábamos que había más chicos, pero no sabíamos. Cuando empezamos a dar vuelta a la camioneta va girando y justo en ese momento, también entre la barra de la camioneta, aparece una chica, digamos, enganchada, que eso fue algo que me impactó bastante a mí. Bueno, sacamos a la chica, la ponemos, y bueno, terminamos de dar vuelta a la camioneta y bueno, también otro bombero también se mete al agua, ahí sí, con el agua está por acá, iba tanteando así, y me acuerdo bien que decía, acá hay uno, lo sacaba la mano así y nos pasaba. Y seguía tanteando así, acá hay otro, sí, acá. Y bueno, lo fuimos poniendo así en fila los chicos. Y hasta ahí yo creo que nadie se daba cuenta, más o menos, de lo que había pasado. Yo, en mi caso, cuando uno de los bomberos, que era Silvio Volcar, él trabajaba en Canal 5 o Canal 10, no me acuerdo, acá en Villa Elisa, ahí mira así y se da vuelta y dice, esto va a dar vuelta esta noticia va a dar vuelta al país, me dice. Yo creo que ahí yo personalmente me di cuenta de lo que había pasado. Yo miraba la lista, la hilera así de chicos, uno al lado del otro. Me acuerdo que en ese momento ya salía el sol y de los cuerpos empezaba a verse ya como estaba mojado, el sol empezaba a verse el vaporcito que salía de cada uno, y creo que ahí caímos, o sea, nos miramos todos y ahí caímos lo que había pasado, me parece. El accidente ocurrió en un camino de ripio que une Villa Elisa con Colonia Hooker, un pequeño pueblo de la zona, donde los chicos habían ido a bailar tras los pasos del Pato Benítez, un músico bailantero de la zona al que seguían incondicionalmente. En la vieja camioneta Dodge del tipo pick-up iban 17 jóvenes, 3 adelante y 14 atrás, en la caja. Los 9 que murieron iban en ese lugar: los hermanos Roxana, de 18 años, y José Rolón, de 20, los hermanos Raúl, de 16, y José Rivero, de 19, Adolfo Francou, de 20, Eduardo Ruiz, de 17, Miguel Rodríguez, de 15 años, y las medio hermanas Patricia Korenchuk, de 22, y Marisol Vargas, de 14 años. El hermano gemelo de Marisol, Mario, viajaba junto con ella, pero se salvó igual que los otros 7 jóvenes. Habían ido a bailar, volvían bromeando y cantando en una madrugada con niebla y terminaron con la camioneta volcada encima de ellos, hundidos en menos de 1 metro de agua de una zanja que ahogó a los que no murieron aplastados. Estos chicos habían concurrido, los 2 hermanos Rolón, y había una chica de Korenchuk también, que viajaba ahí, tuvo en la camioneta donde se produjo, que volcó y produjo el accidente. Estos chicos eran todas personas de ahí del barrio, vivían el papá de los chicos de Rolón trabajaba en el hipódromo. Eran personas humildes, pero muy buenas personas, de esa gente que se preocupaba por los chicos, iban a llevar, los chicos los llevaban, cuando iban a la mañana a la escuela, iban a las 8 menos 10, se entraba a las 8 a la escuela, a las 8 menos 10 los chicos habían llegado ya con el padre, con los guardapolvos almidonaditos, bien blanquitos, los chicos limpitos, respetuosos, y bueno, habían terminado ya por supuesto la escuela primaria, pero cursaron toda la escuela primaria ahí. Lo mismo que esta otra chica de Korenchuk, que esa chica estaba en el barrio. Realmente fue muy, muy penoso cuando era un domingo, a las 9 de la mañana nos enteramos de la tragedia que fue realmente, y uno concurrir ahí al lugar donde, bueno, había pasado, que estaban ahí todavía, bomberos y personal, gente que iba a ayudar, que iba a ver qué es lo que se podía hacer. Bueno, pasó el momento, recuerdo que el velatorio lo hicieron en un salón grande que hay acá, un polideportivo. Ahí se hizo el velatorio y realmente
fue tan feo ver todos los cuerpos de todos esos chicos, toda gente joven que regresaban del baile, muchos habían ido, unos en una cosa, otros en otra, y bueno, para volverse, como ellos no tenían medios y pagar seguramente se les sería más costoso, le pidieron a este muchacho que los trajera. Se baja él se ladea un poquito de la ruta, del camino, ¿no es cierto?, para que bajara un chico que venía también ahí en la camioneta, y se le desvía la camioneta y justo cae no era una barranca, era una alcantarilla, ¿no es cierto?, y cayeron ahí. Pero realmente fue para acá, para Villa Elisa, nunca había ocurrido algo así. Tan penoso, tan penoso. Hicieron el velatorio, como te decía, se hizo en el salón del polideportivo, que queda acá hacia el este, no sé si ustedes conocen, lo que era ver así puestos en hilera todos los cajones. Realmente fue algo conmovedor, ¿no es cierto? Y bueno, después de ahí los padres de esta familia Rolón eran los dos, y ya era un matrimonio grande, habían tenido los hijos cuando ya eran personas ya maduras. Realmente esa gente, no sé si por el resto de su vida habrá tenido consuelo de haber perdido los dos hijos y de una manera tan trágica. Bueno, nosotros desde ahí de la escuela, ¿qué podíamos hacer? La señora pasaba muchas veces y recordaba cuando venía, decía que ella se venía caminando y recordaba de cuando eran chicos, ¿no es cierto?, que tenían 6, 7, 8 años y los venían a traer a la escuela. Se le caían las lágrimas, veía a los otros chicos, que ya no habían sido compañeros de ellos, pero los abrazaban y bueno, realmente fue una cosa muy, muy penosa. Lo que más recuerdo, bueno, en sí es el llegar al momento y al lugar y lo que ocurrió, digamos, el accidente. Y ver el vehículo dado vuelta y bueno, los chicos pidiendo, había gente afuera también y pidiendo auxilio y bueno, un hecho muy dramático en el momento. Sí, que fue muy, por el hecho en sí, que son todos chicos conocidos, que venían de divertirse y bueno, algunos eran bomberos jóvenes también, o sea, todos nos conocíamos, así que sí, la verdad que nos marcó mucho ese accidente. Yo creo que nos manejamos bien, o sea, fuimos del cuartel, llegaron a la ambulancia, se trasladó al hospital, pero sí, se trabajó bien, digamos, no creemos que se haya demorado mucho tampoco por el hecho de escasez de ambulancia o algo así. Porque se notaba que ya era grave la cosa cuando llegamos en el momento. O sea que sí, se asistió bien a la gente. El conductor, aparentemente, había mucha niebla y él se perdió prácticamente en la ruta y bueno, y se desvía y al desviarse directamente vuelca y se cae acá. Y fíjate vos que prácticamente esto no ha cambiado nada, salvo un monolito, no ha cambiado absolutamente nada y apenas un guardarray muy precario, o sea, la tragedia puede volver a ocurrir ahí o en cualquier otra alcantarilla. Y lo trágico y coincidente de esto, que 15 días después, 2 semanas después, acá muy cerca en Colonia Los Seibos, cerca de Caseros, una camioneta con una familia que me parece que de apellido Garín, era el padre, la madre y 4 nenes chiquitos, pequeños. En una noche, un sábado también de niebla, la camioneta vuelca en un puente, un arroyo parecido a esto, con muy poca agua, da vuelta, se cae la camioneta y se ahogan todos. Un mismo accidente, prácticamente el mismo accidente, a unos 40 kilómetros de acá. Fue fuerte, doloroso y triste, ¿no? Como lo hablamos fuera de cámara, pude superarlo hace pocos años, hará 1 año y medio, 2, de entender toda la cuestión y bueno, obviamente que cuando uno va creciendo hay ciertos momentos en la vida que le gustaría tener esa amistad, ese acompañamiento y bueno, hoy en día sé que ella está conmigo, sé que está desde otro lado y
sé que está, que su energía está aún hoy. Bueno, ese momento quizás de tanto dolor hoy en día se ha transformado en otra cosa, en otra energía especial que aún nos une, ¿no? Otro ahí yo me acuerdo cuando que se cortó el tránsito, ya estaba capaz, no sé, 200 metros cortado, y ahí empezamos a ver, bueno, llegaban los, no me acuerdo si era un solo canal de acá, que empezamos a ver la filmación, que estaban filmando, digamos, estábamos nosotros, empezaba a correr la noticia y la gente que se empezaba a llenar, digamos, en la calle. Y bueno, yo de ahí me fui a mi casa al campo y a la tarde, me parece que ya empezamos a ver que aparecían las noticias. Yo lo conocía casi todos los chicos, pero ahí en ese momento yo no los conocí. Después cuando iban llegando los familiares yo me di cuenta que sí, que, no sé, me decían, está tal, no por un nombre, está Gisela, por ejemplo. Y yo iba, me acercaba y la miraba así y ahí me daba cuenta así que eran conocidas. Y en esa época no, o sea, no me acuerdo si había alguna ambulancia a través del hospital. Nosotros teníamos una unidad de traslado también, que no me acuerdo si alcanzó a llevar a alguien. Porque en sí, digamos, eran los 9 chicos muertos y los otros que habían logrado salir, pero que en ese momento yo no me acuerdo si estaban ahí. Había algunos que se habían ido caminando hacia sus casas, había un muchacho que se había perdido, que después que sacamos todos y pusimos los 9 chicos, alguien dijo, falta, no me acuerdo el nombre ahora. Entonces se llamó a la municipalidad y fueron a la municipalidad y empezaron con unas bombas nuestras y unas máquinas municipales a desagotar el agua y hacerle un canal para que se vaya todo el agua, porque supuestamente faltaba ese otro chico que después nos enteramos que con el susto se había ido hasta la casa y se había acostado a dormir y no había avisado a nadie. El accidente ocurrió cuando apenas les faltaban 2 kilómetros para llegar al pueblo. En menos de 10 minutos todos hubiesen estado durmiendo tranquilamente en sus casas, pero los atravesó la tragedia. Nunca quedó claro si la causa del accidente fue consecuencia del alcohol, la niebla y la oscuridad que había a la hora del accidente, el estrechamiento del camino o hasta el reventón de una goma. Tampoco importaba demasiado. Había demasiado dolor en todo un pueblo. El esposo quería consolarla, tratando de hacerse fuerte, pero finalmente a él le venía el recuerdo de cuando había venido a traer los chicos que venían a caballo y los traían en anca, ¿no es cierto? Y se ponían a llorar y realmente fue muy, muy feo. Muy trágico, yo creo que todo lo que para todo el pueblo, ¿no es cierto? Pero los que habíamos tenido, ¿no es cierto?, conocimiento, conocíamos a ellos, a su familia, mucho más. Y lo mismo esta otra chica de Corenchuc también, gente muy, muy buena, trabajadora. Y pasar por esa circunstancia realmente fue muy, muy penoso. De familias muy queridas, muy, muy apreciadas acá, pero lo que era entrar ahí al polideportivo es algo que uno no se le olvida nunca. Ver las hileras, es grande el polideportivo, no sé, tiene 200 o 300 metros de largo. Entrar ahí y ver todos los cajones, y ver los chicos, uno iba, miraba a uno y se condolía y miraba a los otros, y realmente fue algo muy, muy penoso. Creo que Villa Elisa, los que hemos vivido eso no nos vamos a olvidar más. Uno no está preparado para de esa magnitud, digamos. Uno si bien sabe que hay un accidente, que te puede esperar cualquier hecho, cualquier accidente grave, pero un hecho así, no, yo creo que nadie está preparado para semejante accidente. Y en ese momento, bueno, llegó la policía también y, bueno, entre policía, bomberos, tratamos de contener a los familiares que venían llegando, familiares y no familiares, la gente se empezó a arrimar, digamos, al lugar, y también son hechos dramáticos, digamos, que es muy difícil de estar. Nos tocó a todos y estábamos todos muy, muy dolidos, ver el cuadro de situación que había en el momento, ¿no? Uno antes salía en la camioneta y cargaba a todos sus amigos atrás, y a partir de ese momento ya todos empezamos a pensar, nuestros padres dijeron esto no va más, o sea, no se puede salir así, no se puede andar así. Golpeó mucho, y más allá de la intención, digo, hoy cambiarían muchas las circunstancias, digo, no hubo
una intención de culpabilizar a alguien en particular, ¿no? Digo, porque fue un hecho muy trágico y si bien hoy por ahí no podemos contar con la declaración de quien estuvo en ese lugar, como la persona que manejaba esa camioneta, digo, todos entendieron de que no había sido solamente como un acto de imprudencia, sino que era algo normal en esa época, era algo que se veía todos los días, o sea, antes no te paraba la policía, no estaba inspección buscando esas cosas, digo, todo lo permitían. Siempre digo que debo haber tenido un ángel de la guarda o algo especial, porque había algo que a mí me decía que no vaya, había algo que a mí me decía no, seguí lo que tu viejo te dijeron. No sé cómo explicarlo, pero sé que algo hubo porque la relación que teníamos con ella era muy especial y yo sé que hubiese ido, como hoy salgo con mi grupo de amigos, ¿no? Sé que hubiese ido. Hubo algo que no lo puedo explicar, pero sé que hubo algo que me dijo que no vaya ese día, si no yo hubiese estado ahí. Fue un antes y un después para todos, para las familias, para todos los que vivimos, porque obviamente que después volver a la secundaria, su banco vacío, que ya no esté, y que varios de los chicos, ¿no? Porque cada cual tenía su laburo, y esa energía especial que tiene ese grupo que vos decís, qué lindo ser parte de eso, ¿no? Esa unidad y socialmente es marcado en todo. Por ahí quizás mediáticamente no se lo recuerda tanto como debería ser, ¿no? Porque fue un hecho trágico que nos marcó a todos. Pero hoy en día cualquier integrante de la comunidad que vos salgas acá, le preguntás qué pasó y te va a decir qué pasó un 19. Sí. Y aparte, en cuenta, ¿no?, que los chicos fueron sepultados el Día del Amigo, justamente, ¿no? Eso también marca mucho. Y a mí especialmente porque, bueno, perdí físicamente a mi mejor amiga ahí. Pasado el mediodía de ese 19 de julio de 1998, el intendente de Villa Elisa, Carlos Putalás, dispuso día de duelo y ofreció a los familiares de las víctimas un velatorio común. Para eso se dividió el tinglado de 80 metros de largo del polideportivo. La mitad elegida era para recibir a la gente, quedó sobre una cancha de básquet delimitada por bolsas de arpillera verdes y grises que achicaban el enorme galpón. Los 9 ataúdes estaban dispuestos a lo ancho del tinglado, separados 1,5 metros uno de otro. Los nombres de cada uno de los jóvenes estaban escritos a mano con tinta azul sobre cartulinas blancas. Cuando ocurrió la tragedia, Amada Rolón estaba haciéndole compañía a una mujer de unos 60 años llamada Clotilde. Se fue de su casa a las 8:30 y allí se enteró que acababan de morir sus 2 únicos hijos. Era una tragedia pueblerina y todo el mundo se sentía muy, pero muy, muy afectado. Se suspenden todas las actividades por decreto municipal. Yo me pongo en comunicación con el gobierno provincial, que en ese momento era con el doctor Busti. Estábamos distintos partidos políticos, pero teníamos una excelentísima relación. Aparte que yo lo conocía, el doctor Busti, de otras actividades, digamos, no políticas, primero poniéndolo en conocimiento de lo que había pasado, porque creíamos que correspondía, ¿no es cierto?, como autoridad. Y también me comuniqué, mejor dicho, nos comunicaron de la presidencia de la Nación, que era Menem, presidente, secretario privado de Menem, no sé cómo, seguramente por los medios, se enteró y se comunicó con nosotros y nos dijeron de que, bueno, que estaban a disposición el gobierno nacional. En ese aspecto se manejó bien la cuestión. Bueno, y luego de todo este trámite del tema del decreto de que se declaró asueto municipal, por supuesto, duelo municipal, hablamos con los padres y hablaba también con unos conocidos colaboradores nuestros y se decidió, por la magnitud de todo esto, hacer el velorio en el polideportivo municipal, donde concurrió, desde ya le digo, ocurrió todo el pueblo acompañó,
todo el pueblo se sintió dolido por esto y bueno, pero ya digo, fue una cosa que quedó en la historia de Villa Elisa como una de la tragedia más grande que hubo. Esa es la realidad. La tragedia, 9 muertos y en esas circunstancias, porque uno dice, bueno, pero qué sé yo, fue una tragedia realmente. Ese día, y bueno, y los días siguientes, qué sé yo, Villa Elisa fue tremendo. Nunca había pasado algo, te repito, nunca había pasado algo así acá en Villa Elisa. Yo tengo 88 años y yo no me olvido nunca de ese hecho, ¿no? Sobre todo la impresión de llegar ahí y ver esos cuerpos jóvenes en los cajones, la familia lógicamente desesperada, se abrazaban una familia con la otra, y bueno, y después, claro, se hicieron misa, recordatorio, pero bueno, uno le puede escuchar, más que nada lo que había que hacer es escucharlos y consolarlos, uno no sabe cómo. Y ya te digo, nosotros hicimos lo que pudimos desde ahí de la escuela, pero yo no sé si sirvió para algo, ¿no? Tal vez escucharlos más que nada, ¿no es cierto? Darle un abrazo fuerte, eso fue lo más que pudimos hacer. Fue algo tremendo y una colaboración importante del municipio, ¿no? Con las familias sobre todo, porque bueno, tengamos en cuenta que eran 9 chicos, y bueno, obviamente no todos estaban en la misma condición económica para bancar, hablándole de alguna manera práctica, lo que significaba un sepelio, ¿no? Y cómo se mantuvo también la unidad de las familias. En ese sentido de que todos los chicos estén juntos. Bueno, vos si vas al cementerio van a poder ver que están los nichos uno al lado del otro, y que tienen las mismas placas, y que se siguió, más allá que los chicos no estaban en vida, se siguió con esa continuidad de la amistad, ¿no? De eso que los unía a ellos tan particular y que bueno, que las familias supieron entenderlos también, ¿no? Algunas de ellas, sí. Y la comunidad toda, porque bueno, sabemos que son familias muy conocidas y que todos se unieron. En realidad yo creo que es algo que distingue a Villa Elisa en ese sentido. Cuando pasa algo trágico, pasa eso, ¿no? Justamente, bueno, estamos acá en la cancha de San Jorge, donde nuestro querido Micael Fabre perdió la vida, ¿no? A través de un infarto, justamente acá en el campo de juego, hoy en día lleva su nombre. También pasó lo mismo, la comunidad entera acompañando a su familia para despedirlo, y creo que por eso te lo digo, es algo socialmente que ya tenemos impuesto acá en Villa Elisa, ¿no? Del acompañamiento, de la contención, en estos sentidos y también en la parte social. Cuando se necesitan colectas, cuando se hacen ventas enormes de pollo, cuando se necesita hacer colecta la gente está, cuando se hacen festivales a beneficios del hospital la gente está. Yo creo que es algo que nos identifica como sociedad. La verdad que después lo que pasó en ese momento, esa tragedia y la conmoción que causó los medios nacionales, que era la primera vez que venían tantos medios nacionales, estamos hablando de hace 25 años de esto, 1900, o sea, pero la repercusión que tuvo, el velatorio en el polideportivo, después el cementerio, para nosotros, para Villa Elisa en particular, fue un momento así de asombro y de sorpresa y de dolor, porque tantas familias, chicos que venían de un baile, ¿no? Es muy común que vengan de un baile todos en una camioneta, es una cosa que no es extraño para nada. Lo difícil de entender es cómo en un lugar tan pequeño pudo haber ocurrido una tragedia de esta. Y bueno, es parte de lo que ha quedado como la historia, y bueno, y este monolito que recuerda a los 9, que eran chicos muy jóvenes, y los que se salvaron, algunos se salvaron justamente porque pudieron escabullirse por debajo de la camioneta, porque se dieron cuenta o porque tuvieron alguna visión de que por ahí no podían salir, y porque los otros seguramente estaban dormidos o choqueados tal vez por el golpe. Todos, se supone que todos llegaron al lugar vivos y que después perecieron por ahogamiento seguramente, porque eso fue la causa seguramente por la cual no pudieron salir de ahí. En medios nacionales, después también en el velatorio, ver todos los ataúdes, los familiares, el dolor. Y los medios nacionales sí llegaron,
varios había medios nacionales, así como usted dice, de provincia también, pero se acercaron muchos, sí. Fue un hecho muy dramático, muy dolido para la ciudad, digamos. Sí, yo creo que sí, que después de ese accidente, bueno, hemos notado así como accidente, si bien ha habido accidente, pero la gente por ahí tomó conciencia, el tema de los vehículos. Bueno, acá se acostumbraba mucho por ahí de salir de un baile y bueno, los chicos venían en esa clase de vehículos, las camionetas, pero es un después, digamos. En aquel momento nosotros siempre nos caracterizamos por sacar muchas de las cosas en vivo y en directo. Y empieza a hacer la cobertura hasta que en un momento, claro, empieza a chocar mucho. Somos pueblos o ciudades muy chicas donde los medios de comunicación están muy arraigados y si bien todo el mundo quiere ver lo que pasa, hay momentos que empieza a pegar muy fuerte con la sociedad como fue la cobertura del sepelio aquí en el polideportivo, ¿no? Que esto al haber tomado una cuestión nacional donde todos los medios se hicieron eco de esto, hoy le llamaríamos que se viralizó la información. En aquel momento tomó estado público, los medios nacionales empezaron a replicar la noticia y esto fue, te diría que quizás durante una semana, la noticia más importante de la Argentina. Y muchos medios de comunicación se vinieron a cubrirla, de hecho estuvo Crónica, estuvo Canal 13, vos mirás publicaciones del Grupo Clarín, de La Nación. 25 años atrás el tema psicológico no era tan, digamos, agudo como ahora, tan permanente o tan vital como es ahora, ¿no? El tratamiento. Pero hay familias que perdieron 2 hijos, por ejemplo, en la misma situación. Y eran chicos muy jóvenes, gente en general muy humilde, a todos los que le pasó. El baile se hacía en el Club Huracán de Oker. Esa noche el que organizaba era Pato Benítez, Marcelo Pato Benítez, que es muy famoso acá en la zona, que organizaba los bailes, digamos, lo promocionaba por el T26. Y por eso los sábados era muy común llevar mucha gente, y entre ellos estaban esos chicos que eran los seguidores del programa. Tenía un programa y bueno, y ahí promocionaba. Y sí, la verdad que nos dejó a todos un poco la enseñanza en particular, de la precariedad que tenemos en nuestros caminos, que la seguridad, y a pesar de lo que pasó, prácticamente diríamos que no existe, porque apenas un guardarray que cubre la alcantarilla sigue estando exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. Y que bueno, que la tragedia está al alcance de cualquier situación. Una noche los chicos siguen yendo en camioneta, todavía supongo que siguen yendo en camioneta, porque hoy hay mucho más medios y mucho más vehículos que en aquel tiempo, ¿no? Y sí, a nosotros realmente nos dejó lo que vimos posteriormente, sobre todo en las radios, en las emisoras, en nuestra emisora en particular, la llamada de periodistas tan famosos que nos llamaban preguntándonos a ver qué había pasado. Era época de no celulares, es decir, existía el celular pero no había prácticamente tantos, ni había señal en todas partes, era más que nada el teléfono fijo. Así que sí, fue una repercusión tremenda que tuvo y que bueno, hoy los medios lo recuerdan porque lo van a recordar ahora el Día del Amigo por el tema de que se cumplen 25 años de aquel suceso, ¿no? En el velatorio casi no había coronas sino ramos armados de a media docena en las florerías del pueblo o hechos en casa. Esas miles de flores significaban el dolor que provocó en esta localidad enterriana la muerte de 9 jóvenes de entre 14 y 22 años. La gente del pueblo recorría el salón del lado de los pies de los ataúdes de un extremo al otro de la cancha. Era muy raro no ver con los ojos enrojecidos a todos los que salían del lugar, fuesen o no parientes o amigos de los chicos muertos. Siempre quedó claro que en el pueblo iba a existir un antes y un después de semejante tragedia.
como pasa en todo conglomerado humano, hubo distintos tipos de reacción. Digamos, la mayoría de la familia aceptó como que esto iba a pasar como un accidente, porque en realidad fue un accidente, vamos a ser sinceros, hay que situarse un poco. Baile, uno que dice me voy a Villa Elisa, que era el chico, manejaba el dueño de la camioneta. Yo me imagino los chicos que estaban ahí, che, llévame, y bueno, subieron todos, se taparon todo porque hacía un frío, y pobrecito, bueno, se cae la camioneta, ustedes estuvieron viendo ahí se cae la camioneta y de la manera que muere. Según los cuentos, y yo no lo pude comprobar eso, pero sí porque después estuve con uno de ellos que sobrevivió, que vivía a los 100 metros, 200 metros, es donde estaba viviendo él. Y él le pegó el grito al de la camioneta, para que me voy a bajar. No sé qué habrá entendido, sí, con él. Pero bueno, la cuestión de que se salió de la ruta, qué sé yo, se cayó. La familia lo tomaron bien, inclusive nosotros se le vendió contención, un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Inclusive los gastos, todos corrieron, digamos. Se colaboró por el gobierno de la provincia, colaboró. Obviamente después, cuando los ánimos se tranquilizaron un poco, cada uno empezó a sacar sus cuentas. De que bueno, que sí, que la municipalidad tenía que mantener el camino, que la vialidad, todas estas cuestiones judiciales se determinó de que, ¿no?, que era un tema de vialidad, y un poco, digamos, el caso hubo que obviamente que ir a declarar, porque hubo cuestiones judiciales, vecinos, declararon un montón de gente, y el tema quedó en la nada. Hubo unos reclamos, pero creo que no tuvieron nunca, por lo menos a la municipalidad nunca le llegó ninguna intimación, nada. Obviamente, después que pasan estas cosas, como hay gente que quedó dolida, muy dolida, por distintas circunstancias, y bueno, hay gente que realmente la tomó bien, inclusive a nivel municipal nosotros tuvimos, no digo reconocimiento, pero por lo menos se valoró la acción de la municipalidad en ese momento, y bueno, gracias a Dios, digamos, seguramente nunca se llegaron a superar lo que les pasó, pero ya digo, se olvidó, pero la memoria colectiva seguimos recordando esa tragedia que hubo en Villa Elisa. Realmente es así. He vuelto, me he sentado ahí a la orilla, he pedido respuestas sentada ahí, y cosas que por ahí, bueno, obviamente la mente te lleva a decir, ¿cómo que en un pocito tan insignificante haya pasado tanto y nos haya pasado tanto después, ¿no? Haya generado tanto. Y bueno, cuando hay días de niebla, cuando transitamos por ahí, bueno, siempre llega. A mí particularmente me marcó mucho eso, ¿no? Yo que transito por temas de trabajo, las rutas, y bueno, veo niebla en la ruta y la mente se me va ahí, siempre, siempre, siempre. Y bueno, hoy en día seguramente ustedes pueden haber ido, está todo igual como aquel día, todo igual. No hay señalización, la calle está igual, está todo igual. Todo tal cual ese día. Prácticamente es un tema que uno lo recuerda como un suceso trágico, pero no tiene a nivel de la población un recuerdo permanente. Incluso el lugar tampoco es demasiado visitado, no tiene una senda, no está prolijo, no está con el pasto cortado, el lugar tampoco hay una referencia. Si alguien no sabe ni por qué está es una placa simplemente, pero nadie sabe, no hay un epígrafe que diga acá ocurrió determinado hecho, tal día, no hay. Entonces queda únicamente en la memoria. Es un cuarto de siglo que ha pasado y es simplemente la memoria nada más. Es un suceso muy grave. En ese tiempo
acá casi enfrente había un circuito de karting. La gente que conocía la zona venía seguido acá porque había un circuito de karting, se corría por acá, en la zona. Y después nadie, cuando pasaba por ahí, pasaba de largo por acá, porque no podía creer de que acá hubiese ocurrido esa tragedia. Nadie puede entender cómo en este lugar puede haber sucedido una cosa como esta, ¿no? Eran pares, no eran amigos porque no nos conocíamos tan habitualmente, pero eran chicos que habían salido de ver como nosotros, que no podían volver a su casa. Y como una frase que dijo mi viejo, que hasta el día de hoy yo me la acuerdo, faltaban 5 minutos que lleguen a la casa, ¿no? Que eso nos pasa, no podría haber pasado cualquiera de nosotros. Eran 5 minutos, eran 800 metros y llegar a tu casa. El dolor lo llevamos ahí en el cuartel, siempre lo recordamos porque fue un hecho muy, muy dolido para la ciudad, chicos conocidos, jóvenes, hermanos entre ellos, familiares, y bueno, los bomberos no estamos ajenos a ello, digamos. De ese accidente, digamos, fue un antes y un después. Pasa el accidente, bueno, anduvimos esa mañana, no quiero un corresponsal de Concepción del Uruguay, un corresponsal de un medio nacional que estuvo conmigo, me dijo, mire intendente, dice, apróntese, dice, porque van a venir todos los medios. Bueno, a la tarde y al otro día te digo que estaban todos los medios. Estaban todos, cuanto canal de televisión, estoy hablando de los de la capital federal. Yo voy a hacer una diferenciación, los medios locales se portaron excelente. No debo decir de eso de los medios nacionales. Porque realmente yo respeto todo, pero por ahí algunos cronistas no con desconocimiento, digamos, con desconocimiento. Yo no digo a mala fe, ojo. Pero bueno, estuvieron todos los medios, estuvieron en el velorio, estuvieron los medios en el cementerio. Yo me acuerdo que, una anécdota, un medio me dice, por ahí vamos a hacer una nota, sí, le digo, bueno, sí, pero vamos a hacerla en el cementerio. No, le digo, pero no, si vos querés hacemos la nota donde vos quieras, menos en el cementerio. Pero realmente sí, estuvieron todos los medios, una cobertura muy... Y que bueno, que por ahí yo calculo que yo lo que decía antes, lo que le comentaba a usted antes, de que de Presidencia de la Nación se viene enterado por los medios. En ese aspecto se portaron muy bien porque, por lo menos. Y bueno, y se recibió saludos, se recibió que los trasladamos inclusive en una carpeta. Yo después le hice copia, creo, o mandé por lo menos que se hagan copias para entregarle a cada una de las familias todos los reconocimientos que habían venido, pero de todo el país, Inclusive había gente que estaba viviendo en el sur, en otras provincias, licenses que estaban en el sur, que se enteraron de esto y nos mandaban, mandaban a la municipalidad para que lo traslademos a los familiares, los pésames. No, se portó muy bien la gente. Quería venir al lugar porque esa imagen que me quedó de esos 9 cuerpos ahí es una cosa inolvidable. Yo no me olvido de eso. No teníamos cámaras digitales como andamos ahora, no teníamos. No había teléfonos con celulares con que sacaran fotos. Y me parece que si bien valía una foto de una imagen, era esa realmente. La de, tengo recortes periodísticos de aquello, porque era mi costumbre ir juntando todo y de eso me pareció muy importante. Y después, bueno, a los días siguientes, al día siguiente y posterior, todo lo que vino, la movida de cantidad de gente, de medios periodísticos, no sé, estaban todos los medios de Buenos Aires allá. Y bueno, y eso, simplemente el recuerdo de esto y que prácticamente digamos que Argentina sigue su rumbo de atraso y olvido y las tragedias no enseñan prácticamente nada. No fue fácil porque la comunidad quedó muy dolida, pero muy sensible en este aspecto. Entonces después, como decimos, en una comunidad chica, pero digamos, cada uno empezamos, después que pasó todo, esta tragedia, obviamente
Cada uno empezó, digamos, después a sacar sus cuentas, que fulano tuvo la culpa, que Mengano no tuvo la culpa, que esto lo hizo, que el otro no lo hizo, que no, que esto, pobre gente. Digamos, el tema se instaló, estuvo instalado mucho tiempo y realmente nos costó. Yo me acuerdo que en su momento el cura, que era un sacerdote, hijo de Villa Elisa, Juan Esteban Roger, ya fallecido él, lo recuerdo muy bien en la homilía en el cementerio cuando se enterró a los chicos. Él pidió que actuemos con cordura, que digamos, que seamos respetuosos del dolor, no solamente de la familia, pero sino de todas, y cosas que compartimos con él, ¿no es cierto?, de toda la comunidad, porque en realidad esto fue una cosa, no sé, aparte del dolor de la familia, había hermanos, qué sé yo, todo. Había chicos que tenían hijos. Bueno, fue muy respetuoso y yo creo que por ahí eso ayudó bastante. Inclusive ayudó porque después se siguió él mismo y nosotros dentro de nuestras posibilidades seguimos alentando un poco, digamos, no sé si llamarlo el consuelo, porque no, consuelo es muy difícil, una palabra que a veces por ahí, pero por lo menos se trató de suavizar la cuestión, independiente de la parte, digamos, judicial, digamos que la comunidad en general, y yo creo que se tomó bien eso, se tomó bien, y en esto, como digo, tuvo mucho que ver acá el cura, que era un cura conocido de todo el mundo, ¿no es cierto? Es algo que se mantiene en el tiempo, si bien, bueno, somos una de las ciudades turísticamente muy visitadas por termas y demás, que obviamente puede tener todo un crecimiento importante, hablamos de infraestructura y demás, pero socialmente mantenemos eso, que creo que por ahí marca la diferencia con otras localidades. Vos ingresás a Villa Elisa y vas a ver que está todo tan pulcro, que no hay una basurita tirada, no hay un papelito, no hay nada. Yo creo que eso también forma parte de nuestra idiosincrasia como ciudad. Si bien somos ciudad, pero creo que todavía con mentalidad de pueblo. Para Villa Elisa fue una tragedia, digamos, que marcó a todos, creo, porque todos los conocíamos los padres. Uno de los chicos, yo trabajaba en la cancha de carrera, y siempre estábamos con él, y él era un chico risueño, siempre veía al padre de los dos chicos de Rolón, creo que eran conocidos por todos en Villa Elisa. Eso marcó a todos. Yo fui al velorio, pero no pude entrar. Pasé nomás adelante y seguí, no pude entrar. Vi las imágenes después, pero al poli no pude entrar. Digamos. Por eso, porque fue algo tan por ahí tonto el accidente, porque si el muchacho Magallán, él hubiera ido un poco más fuerte, no pasaba nada. O la camioneta volcaba y capaz, no sé, se accidentaba uno o dos chicos. Pero hubiera pasado, a lo que él iba tan despacito, porque estaba feo, porque había mucha neblina, a lo que iba tan despacito, cuando la rueda quedó en el aire, volcó. Pues, si le hubiera ido un poco más fuerte, hubiera zafado. Yo siempre me acuerdo, llega el día del amigo y me acuerdo a las 9. Pasa algo, digamos, de cada día del amigo, yo me acuerdo, sí, del accidente de los 9, es algo que es automático. Día del amigo, accidente de los 9 chicos. Y también fue esa salida, digamos, si bien el bombero tuvo un montón de salidas con una siniestra, pero ese, digamos, creo que fue el que hizo un antes y un después del cuartel, digamos. He tenido un montón de situaciones feas, pero así, con esa cantidad y con chicos jóvenes, conocidos, no. Se fue llevando y obviamente, como pasa siempre, después el tema se fue diluyendo y bueno, y hoy nos queda el recuerdo, digamos, pero ya digo, para mí, uno como intendente en su momento, fue una cosa muy dolorosa. Que nos pase esto a nivel comunidad fue muy embromado en el sentido de que, porque nos sentimos todos involucrados, no solamente la familia, sino todo el pueblo. Todo aquel vecino de la zona que pase por el lugar de la tragedia se toma algunos segundos para persignarse o recordar a algunas de las víctimas. Allí hay una cruz
rodeada por 9 troncos que representan a cada uno de los fallecidos por el triste episodio. Es la forma de tenerlos siempre presente, de no abandonarlos por más que hayan transcurrido más de 25 años.